En la pantalla podemos observar una ecuación bastante larga. Es la ecuación de Bernoulli. D es la densidad del fluido. P1, B1 y H1 son respectivamente la presión en el punto 1, la velocidad en el punto 1 y la altura en el punto 1. P2, B2 y H2 son respectivamente la presión en el punto 2, la velocidad en el punto 2 y la altura en el punto 2. M es la masa del fluido y G es la gravedad, que toma el valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado en la Tierra. Esta ecuación es muy similar a la ecuación de la conservación de la energía. Sin embargo, se realizan ciertas modificaciones en esta ecuación para utilizarlos en propósitos definidos. Por ejemplo, si se pide la variación de presión, se utiliza esta otra ecuación que proviene de la primera. No vamos a hacer los pasos en los que se demuestra que esta ecuación es la misma que esta, pero la ventaja de utilizar esta es que tiene la presión sin ninguna otra variable que la acompañe, lo que permite hallar más fácilmente cualquiera de las presiones o la variación de presión. Tenemos esta otra ecuación que se utiliza cuando la incógnita es una de las alturas o la variación de alturas. Y esta última ecuación se utiliza cuando la incógnita es una de las velocidades o las dos velocidades. Estamos hablando de la misma ecuación, sea esta o cualquiera de estas tres, es la ecuación de Bernoulli o teorema de Bernoulli. Veamos un ejemplo en la que se utiliza la ecuación de Bernoulli. En una sección de una tubería de 2 centésimas de metro cuadrado, el agua se desplaza a una velocidad de 10 metros por segundo. Y más adelante, la sección de la tubería es de 3 décimas de metro al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia de presión entre esos dos puntos de la tubería? Suponga que no hay diferencia de altura entre los puntos. Los datos del problema son los siguientes. 2 centésimas de metro cuadrado es la sección 1, el área de la sección 1. 10 metros por segundo es la velocidad en ese mismo punto. 3 décimas de metro al cuadrado es el área de la sección 2. Y la diferencia de presión es la incógnita. La diferencia de presión se puede representar con este triángulo, que es la letra delta, delta P, o restando presión 2 menos presión 1. Esa será la diferencia de presión. Puede representarse así o así. Hemos mencionado que la ecuación de Bernoulli existe de diferentes maneras. Es la misma ecuación, pero expresada de diferentes maneras dependiendo de la incógnita del problema que se esté resolviendo. En este problema me piden la diferencia de presión, o la presión 2 menos la presión 1. Por lo tanto, nos conviene utilizar esta forma de la ecuación de Bernoulli, debido a que la diferencia de presión es lo que nos está pidiendo. Es mejor utilizar esta forma porque aquí tenemos la presión 1 y la presión 2 sin ninguna otra variable que los esté multiplicando o dividiendo, lo que hace que sea más fácil despejar. Si utilizáramos cualquiera de estas otras dos, también llegaríamos al resultado, pero es más difícil despejar la presión en estas otras dos formas de la misma ecuación. Procedemos a utilizar entonces la ecuación de Bernoulli, donde se encuentra en un solo término tanto la presión 1 como la presión 2. Ahora nos toca analizar esta ecuación. Observemos que el problema dice, suponga que no hay diferencia de altura. Si no hay diferencia de altura, entonces la altura en el primer punto, la altura 1, es igual a la altura 2. Si estas dos alturas son iguales, la altura por la densidad por la gravedad en este punto será la misma que la altura por la densidad por la gravedad en este otro punto.
Por lo tanto, estos dos términos de la sección pueden descartarse porque este término es equivalente a este otro término. Entonces, al descartar en ambos miembros, la ecuación no varía en absoluto. Esto es así porque la altura 1 es igual a la altura 2. Así que la ecuación queda de esta manera. Presión 1 más 1 medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más 1 medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Como lo que queremos es la variación de presión, la presión 2 pasa a restar del segundo miembro al primer miembro con signo contrario y más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado pasa al segundo miembro a restar, menos 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Una vez llegado a este punto, 1 medio por la densidad se puede factorizar. Observemos que se encuentra aquí 1 medio por la densidad y aquí también 1 medio por la densidad. Entonces hay un factor común, podemos anotarlo afuera, 1 medio de la densidad, y queda dentro, entre paréntesis, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Utilizando esta última fórmula que hemos obtenido, podemos observar que se tiene presión 1 menos presión 2. Sin embargo, la variación de presión es la presión final menos la presión inicial. Presión 2 menos presión 1. Por lo tanto, vamos a cambiar presión 2 menos presión 1. Presión 1 cambia y también cambia la presión 2. Si hacemos este cambio en el primer miembro, tenemos que hacer el mismo cambio aquí, con las velocidades. Velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado, para que la ecuación no se altere. La densidad es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos porque es la densidad del agua. Ahora sí podemos realizar las sustituciones. Tenemos la densidad, tenemos la velocidad 1, pero no tenemos la velocidad 2. Para hallar la velocidad 2 utilizaremos la ecuación de continuidad. Recordemos que esta ecuación ya se explicó en un video anterior. Sección 2 por velocidad 2 es igual a sección 1 por velocidad 1. Estamos anotando las variables en el punto 2 a la izquierda porque el valor que desconocemos es la velocidad 2. La sección 2 pasa a dividir y sustituyendo se obtiene lo siguiente. En lugar de la sección 1, 2 centésimas de metro al cuadrado. En lugar de la velocidad 1, 10 metros por segundo. Y en lugar de la sección 2, 3 décimas de metro al cuadrado. Así se sustituyen los datos en esta ecuación. Luego se simplifica metros al cuadrado con metros al cuadrado y se multiplica 2 centésimas por 10 entre 3 décimas es 0,667 milésimas metros sobre segundo. Esta es la velocidad 2. Por supuesto, estos cálculos pueden hacerse en una calculadora. Aquí tenemos una calculadora, se anota 0,02 por 10 entre 0,3 y se obtiene una fracción decimal periódica pura. 666, pero hemos redondeado a 3 decimales. 667 a las milésimas. 0,667 milésimas metros sobre segundo. Bien, ahora sí tenemos la velocidad 2 y podemos terminar de resolver el problema. Sustituyendo, un medio se repite. En lugar de la densidad, se anota este dato, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Recordemos que ese dato lo debemos saber de memoria. La densidad siempre vale 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Es la densidad del agua.
porque el problema dice agua. Si fuera otra sustancia, tenemos que averiguar la densidad de esa sustancia. Normalmente esos datos no nos los dan, existen tablas de densidades de donde podemos obtener. Luego tenemos la velocidad 1 al cuadrado, que es 10 metros por segundo al cuadrado, menos la velocidad 2 al cuadrado, que la acabamos de calcular, 0 enteros 667 milésimas de metros por segundo. Todo eso al cuadrado. Una vez hechas todas las sustituciones, se introduce todo esto en una calculadora y se obtiene 4 enteros 98 centésimas por 10 a la cuarta pascal. Utilizaremos una calculadora científica para llegar a este resultado. Se anota un medio, 1 entre 2 por 1000 por, bueno, y abrimos paréntesis, porque no se puede abrir corchete en esta calculadora, 10 al cuadrado menos 667 milésimas al cuadrado. Cierro paréntesis, igual. Se obtiene este resultado. Obsérvese que lo estamos anotando el resultado en notación científica. 4 enteros, 98 centésimas por 10 a la cuarta pascal. Por supuesto, se espera que los alumnos sepan expresar los resultados en notación científica. Cuando el número es muy grande, se prefiere anotar en notación científica los resultados para así anotar solamente algunas cifras significativas. En este caso solo se están anotando 3 cifras significativas. 4 enteros 98 centésimas por 10 a la cuarta. Para aquellos que no saben notación científica, vamos a explicar un poco lo que se ha hecho. La coma decimal se encontraba, en este caso el punto decimal, se encontraba entre 7 y 5. Hemos desplazado ese punto, o coma decimal, como nosotros lo utilizamos, 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Para ubicarse entre el 4 y el 9. Por eso se multiplica por 10 a la cuarta, porque se ha desplazado 4 espacios. Luego, después de la coma decimal, se anota el 9 y debería ir el número 7, pero se está redondeando. Como el número que sigue a 7 es mayor a 5, es 7 otra vez, entonces se redondea a 8. Si esta explicación no es suficiente, les invitamos a estudiar los videos que tenemos disponibles en nuestro sitio web de cifras significativas, reglas de redondeo y notación científica. De esa manera le va a ser más fácil entender cómo llevar un número de notación científica como lo acabamos de hacer aquí. Así, de esta manera hemos obtenido el resultado. 4 enteros 98 centésimas por 10 a la cuarta pascal. Pero quizá muchos alumnos se están preguntando, ¿y de dónde sale pascal? Bueno, aquí tenemos muchas unidades, kilogramos sobre metros cúbicos, y aquí vamos a tener metros al cuadrado sobre segundo cuadrado, aquí también metros al cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Cómo se llega de todas estas unidades a pascales? Bueno, vamos a explicar en este pequeño cuadro cómo se llega a pascal. Primero, kilogramos sobre metros cúbicos, vamos a anotarlo aquí afuera. Ahora, observemos que aquí se tienen metros sobre segundo al cuadrado, lo que significa que vamos a tener metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Lo mismo aquí, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Si se tiene una resta de dos términos cuya parte literal es igual, se mantiene la misma parte literal, es decir, no es necesario anotarlo dos veces porque es una resta, sino una sola vez. Aquí está, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. El resultado de esta resta seguirá siendo metros cuadrados sobre segundo cuadrado y es lo que se nota aquí. En base a esta información, ¿cómo se llega a pascal? Primero, aquí se tiene metros cuadrados y aquí metros cúbicos. Vamos a simplificar
metros cúbicos con metros cuadrados, pero solamente un metro. Es decir, en el numerador va a quedar metros en lugar de metros cuadrados y en el denominador metros cuadrados en lugar de metros cúbicos. Estamos simplificando solo un metro. ¿Por qué simplificamos solo un metro? Porque necesitamos el metro del numerador para obtener lo siguiente. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. Siempre kilogramo por metro sobre segundo cuadrado será newton. Este concepto se ha explicado en otro tema llamado dinámica. Les invitamos a estudiar un poco de dinámica para entender cómo es que se hacen estas conversiones. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado siempre será newton. Por último, newton sobre metros cuadrados es pascal. Siempre que se tenga newton sobre metro cuadrado será igual a pascal. Por eso es que se anota pascal aquí en el resultado. Ahora practique. Resuelva los siguientes problemas utilizando la ecuación de Bernoulli. Aquí están los resultados.